Hola, buenas tardes. A nombre de Librería Bonilla, agradecemos su presencia en la presentación del libro Bestiario de Suralia. Hoy contamos con la participación de Marcel Fernández, Yuri Soria Galvano y Marcelo Paredes. Los dejo con el presentador. Gracias. Arquitecto Díaz, Manuelino, Alan, familia Vidali, Diego, Pascual, acompañantes, muchas gracias por venir a esta presentación que a nombre de las editoriales hermanas Ojera de Gusano, ubicada en Puerto Montt, Chile, y dice editorial, les doy las gracias por asistir en esta gélida noche de un noviembre invernal, más o menos así. Nosotros tenemos calor. Ya me cansaste, ya no sé. Empiezas el discurso. Gracias por venir a la Librería Bonilla, la más importante de la Ciudad de México en cuanto a la cantidad y calidad de su oferta, de encuentros literarios, lecturas, presentaciones de libros, ya académicos, ya de literatura, un movimiento que no lo tiene en estos momentos ni las librerías estatales ni las grandes cadenas del país. La presentación se transmite en vivo por el Facebook de Librería Bonilla a sus lectores, mientras que el documentalista puertomontino Felipe Novoa hace lo propio en los cines, televisión y plataformas digitales de Suralia. Por último, pero no por eso menos importante, quiero agradecer a Mauricio Canilla, natural de la isla de Chiloé, secretario de Relaciones Exteriores de Suralia, que se encuentra en la sala, que también nos acompaña. Dicho lo anterior, les comento cómo estructuramos la presentación, es decir, cómo estructuré la presentación de Bestiario de Suralia, que lleva por subtítulo Bestias, Artilugios, Vida Social, Arquitectura, Costumbres, Historia y Personajes. Un libro de Yuri Soria Galvarro, escritor boliviano radicado en Puerto Montt, a quien dice ha publicado gran parte de su obra, tanto novelística como cuentística, y Marcelo Paredes, artista plástico chileno y actual gobernador de Suralia. En primer lugar, desde la voz, como decía Rafael Ramírez Heredia, dará una introducción de cómo y por qué conoció Suralia para inmediatamente, bueno, eso de inmediatamente habrá que pasar todo el legajo, dar el micrófono a Yuri Soria Galvar, quien ofrecerá una charla magistral de la vida y obra de Pedro Linares, oriundo de Suralia y naturalizado chilango que en 1990 fue condecorado con el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias en México. Autor de Los Judas, que gustaba hacer explotar Diego Rivera, y de los célebres alebrijes, que hoy mucha gente piensa que es una tradición centenaria oaxaqueña. Una vez concluida tal ponencia, tomará la palabra Marcelo Paredes, quien, como gobernador de Suralia, nos ilustrará sobre las meninas, templos, flora, fauna y demás encantos de una región que se explica por sí sola en las minificciones de Soria Galvarro, como en los dibujos del propio Marcelo. Al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora bien, en agosto de 1920, en plena pandemia, Yuri organizó de manera virtual el cuarto encuentro mundial de viajeros en el tiempo, pues los tres coloquios anteriores, el de Pompeya, el de Tenochtitlán, en donde me tocó ser anfitrión, y el de Suralia, en el que fue anfitrión nuestro querido Marcelo, fueron presenciales y a puerta cerrada a no viajar. En aquella ocasión me tocó cerrar el congreso con el argentino Melbo Giardinelli y el boliviano Edmundo Pastoldán, que en ese tiempo radicaba en Itaca, Estados Unidos, y ahí me tocó decir por primera vez que en la Roma de Plinio el Joven me conocían como Marcial el Epigramista.
En México me conocen como Marcial el microrrelatista y en Sudalia me conocerán como Marcial el efímero. También me tocó hacer una recriminación a Soria Galván. ¿Por qué, si en la década de los 40 del siglo XXI se nos reveló el secreto de los viajes en el tiempo, Yuri organizó este encuentro en el 2020 después de Cristo, año en el que una pandemia asoló a la humanidad, manteniéndola encerrada en sus casas para evitar contagios? Motivo por el que nos debemos de reunir, motivo por el que nos reunimos en aquel entonces de manera virtual, pantalla de por medio. Continuaba. Osoria Galvarro no sabe de historia y escogió el 2020 por azar, o bien, dadas las circunstancias de aquel momento, quiso llevar un poco de reflexión y esperanza a este encierro global, utilizando la tecnología de moda en esa época que, en varios sentidos, fue un parteaguas para la humanidad. Sea lo uno y lo otro, decía. Aquí estamos para hablar de nosotros que, como se discutió en el coloquio anterior, no somos diferentes a las mujeres y hombres de las cavernas, a los poderosos y esclavos de cualquier fecha, y a esta humanidad tecnificada que despobló la tierra para poblar su lado. Agregué, mi participación en esta ocasión no versará sobre mis viajes a Kemet, la tierra negra del Nilo, y a la postre hizo florecer a la civilización más larga que se conoce, con 4.000 años de edad, que ha agotado su esplendor. La convirtieron en una, Roma la convirtió en una de sus provincias. Para el quinto encuentro de viajeros en el tiempo, celebrado el año siguiente, aún en fechas de encierro, me tocó hablar sobre mi estadía en el Imperio Romano, época en que conocí a 3 habitantes de Surália: al microrrelatista argentino Raúl Brasca, quien escribió Todo tiempo futuro fue peor; a la novelista mexicana Elena Garra, autora de Recuerdos del porvenir; y al artesano Pedro Linares. En este punto les voy a contar un secreto que solo conocen los iniciados. Los viajeros del tiempo padecemos pesadillas cuando vamos a otras épocas distintas a la nuestra. Por eso las estancias deben de ser cortas, su peligro de no restablecer la cordura al despertar. Así, cuando Pedro Linares enfermó a los 30 años de edad, allá por 1936, y gracias a la calentura que lo hizo supuestamente alucinar un bosque con animales extraños para despertar gritando alebrijes, alebrijes, no se trató de una alucinación, sino de un recuerdo de los bosques de su natal Surália, de donde su padre emigró junto con su familia, Pedro Infante incluido, hacia el pasado de México, por lo que las pesadillas de Linares eran consecuencia de su condición de viajante en el tiempo. Y si bien no se volvió loco, fue porque una vez que se dio la fiebre, regresaba cada tanto a Surália, trayendo consigo la fauna de aquel magnífico lugar. Que como sé lo anterior, en el primer encuentro de viajeros del tiempo que se llevó a cabo en Surália, el anfitrión Marcelo Paredes organizó una excursión a los bosques de aquella región en el futuro, y casualmente los viajantes conocimos al guardabosques de ese continente, que no era otro que Pedro Linares. Una pregunta recurrente que le hicimos los viajantes a don Pedro era que ¿por qué los alebrijes tenían las formas y colores tan característicos que tienen? O sea, todos ustedes lo conocen. A lo que el artesano explicó que por la radiación nuclear de la última gran guerra, si bien, igual que por esto, tenían esos colores, porque fue una radiación espantosa, pero si bien los alebrjes son animales de Surália, no son los únicos animales que viven. De hecho, en el bestiario que hoy presentamos no aparece ningún alebrije, ya que dichos animales son ampliamente conocidos en México, sino las especies que suenan los 2 mayores hacedores de la fauna flora
habitantes, construcciones, etcétera, de dicho paraíso terrenal, imperio, reino, país, ciudad, alcaldía, o como se le quiera llamar a ese continente del futuro. Una última cosa, ¿por qué Linares nunca mencionó que había nacido en Sudalia? Justo para mantener su cordura y no fuera tachado de loco. Le doy la palabra a Yuri Soria Galvarro, que ahondará sobre la vida y obra de don Pedro Fara, y a su vez Yuri, que habla más que yo. Se la dará a Marcelo Paredes para que nos cuente algunos secretos de Sudalia. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por asistir en este día tan querido para México, tan caluroso para nosotros. Sí, yo voy a empezar muy brevemente, porque como bien decía Marcelo, yo puedo hablar entre 45 minutos y un semestre, dependiendo de si estoy haciendo clases, que todavía no hago clases, pero no pierdo la esperanza. Y voy a referirme a, como el libro es un bestiario que habla de bestias, en el fondo, también Marcelo lo va a cargar más, pero no hay monstruos, hay animales, y también trata de costumbres, de vida social y de personajes. Y don Agadú Borges, posteriormente van a descubrir que también don Pedro Linares, es uno de los personajes más ilustres de Sudalia. Bueno, muy contento de estar también en México y vamos a marcar la presentación en este viaje de ida y vuelta transcultural que tiene nuestros países. Remotamente tenemos, por ejemplo, que la música más escuchada en el sur de Chile es la ranchera. Hay grupos de charro mexicanos, ¿no? De allá sobre todo los rurales también. Claro, sobre todo las zonas rurales. Entonces tenemos una primera transculturación o mezcla o influencia llevada adelante sobre todo por la época de oro del cine mexicano y por la solidaridad que para el terremoto chileno México dio un barco con ayuda y también con algunos charros mexicanos arriba para alegrar el espíritu, para levantar junto con la ciudad el espíritu de los ciudadanos de Chillán. Entonces, ahí tenemos una primera influencia, pero con esto de ida y vuelta, también está la chilena. La chilena es un baile que se significado, digamos, que es como una cueca, el significado mexicano, y que tiene sus orígenes mucho más remotamente en 1822, cuando llegó un barco a las costas en realidad fueron 25 barcos. La historia es bastante compleja, pero vamos a quedar con los 25 barcos, porque primero llegó un barco y al tiempo llegaron el resto. Y de barcos militares, digamos, con 6.000 tripulantes dispuestos a ayudar a la emancipación de México, y México ya era un país libre hace un año. Entonces, bueno, la intención es lo que vale, entonces muchos de estos navegantes se quedaron, junto con alguna migración también producto de la minería en Baja California, por la búsqueda de oro que terminó que una buena cantidad de chilenos se asentaran en México y trajeron sus buenas y malas costumbres, y entre ellas se quedó esta especie de cueca significada que hoy día es la chilena. Entonces, dentro de esta transculturación o de este viaje de ida y vuelta, que me parece que nos quiere juntar, a pesar de que estamos un poco lejos, está en la vida de este gran personaje nacido en Sudalia bajo el nombre de Agadú Borges, y que posteriormente migró al sur de Chile, estuvo viviendo en Nacú, después en Puerto Montt, en la población Modelo, donde también es ciudadano Marcelo Paredes, y después se pierde Pedro Linares, pero muy tempranamente, perdón, todavía era Agadú Borges. Alrededor de los 14 años, 15 años, empezó a fabricar algunos animales, algunos seres de madera que los hacía inicialmente. Él era sparring en el club de boxeo, entonces algunos piensan que los golpes en la cabeza eso lo hacían un ser soñador y que imaginaba estas cosas. Posteriormente desaparece Agadú Borges, está muy oscura esa etapa, no se sabe si algunos dicen que se fue con el circo de las águilas humanas,
que fue cazador de ñandú en la Patagonia, curandero, que experimentó con el peyote Y hongos, alucinógenos, pero eso no está claro, eso es una tarea pendiente para los historiadores. Sin embargo, reaparece en Ciudad de México bajo el nombre de Pedro Linares. Lo que relató también nos ayudó a esta historia confusa, que sea más confusa. Marcial recientemente nos contó de cómo fabricaba también seres o esculturas que le entregaba Pedro Rivera y Frida Kahlo. Claro, Diego Rivera, ya me estoy confundiendo con los. Y bueno, terminó después de un viaje de pesadilla, una noche de pesadilla, unos días de pesadilla, fabricando los alebrijes. Entonces los alebrijes tienen toda una historia, una iconografía de México, hay toda una, digamos, clasificación que creo que todavía está pendiente, pero sin embargo yo me dediqué, es lo que hago ahora, a clasificar los alebrijes sureños, que se empezaron a hacer seguimiento de Agustín Borges, el legado que dejó allá, a la muy temprana edad de 15, 16 años, y eso es lo que yo conozco sobre la historia de los alebrijes acá en México, que está todavía pendiente. Estamos buscando financiamiento para quedarnos acá en México, tenemos algunos años estudiando los alebrijes. No cobramos nada más que lo que podemos comer y beber. Hay gente que preferiría pagarlo, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy a mostrar brevemente los alebrijes. Este es el primer alebrije esto fue traído en una excavación. En realidad lo encontró un perro, por eso está medio mordido acá. Y estuvo bastante tiempo jugando el perro hasta que nos dimos cuenta que era un alebrije. Un proto-alebrije, tiene razón. Sí, gracias al profesor Padre por corregir. Está hecho de una aleación, algunos dicen que es plástico. La verdad, es una aleación hecha de algas, que es muy moderna para su tiempo. Polímero de algas. Como los estabilizantes que tiene la cara acá para los helados y todo eso, se hace plástico. Y ese es un caso muy antiguo. Ese es el proto-alebrije. Después aparecieron los alebrijes tempranos, de los cuales tenemos el tipo 1, el más temprano porque se ve como un dinosaurio, y los alebrijes tempranos tipo 2, que aquí es un pez moderno. El tardío. No, los tempranos. Los tardíos vienen después. Claro, y estos simbolizan además, están todos en blanco y negro en esta época, o muy grises, por culpa de la dictadura de Pinochet, que ensombreció el país y el arte, y por lo tanto oscureció todo. Posteriormente aparece. Ahora, lo interesante de los alebrijes sureños es que son móviles. En origen son móviles. Claro, algo que recién aparece en los alebrijes mexicanos en la posmodernidad. Después tenemos un alebrije ya más moderno. Este es moderno, es un alebrije tardío, móvil también como la mayoría de los alebrijes sureños. Este lo queremos construir de 12 metros. Para la bienvenida a Suralia. También hay otro, este ya es más avanzado. Uno de los más avanzados, alebrije. Está cañonal. Tiene garantía. Las alas igual se venden por separado, tú puedes poner. La podemos vender por separado. Aquí la vendemos por separado. Entonces, bueno, estos son los alebrijes y estos seres imaginarios que son producto de don Agustín Borges, Pedro Linares, conocido acá. Conocido, claro, gran y ciudadano de Suralia. Y bueno, yo tampoco estoy siempre de acuerdo con todo lo que digo, pero ustedes me van siguiendo. Esa es la idea. Bueno, ahora podríamos hablar, doctor Paredes, ¿qué opina usted de Suralia? Un poco para llegar al libro. Para eso, primero que nada, tenemos un video explicativo. Es muy explicativo. Tenemos un video explicativo que nos introduce un poco a lo que es este mundo, espacio paralelo, punto cardinal del sur de Chile, que está en una especie
Con esto queda bastante claro de qué se trata. Tenemos un pequeño video de presentación. Bestiario de Sudán, la sensación del verano, que se un libro que nadie vio, pero que todo el mundo necesita. Para llegar a la isla, puedes destinar acá el tiempo se puede ocultar. Que dices de la gente pasada, el origen para pues una mañana de cambio con otros días gitarnos sin espejismo para escapar como dice de la forma Es un video que hizo nuestro querido amigo Felipe, que Felipe Novoa, aquí presente, cineasta en Suralia y también en esta otra dimensión de la realidad. Esta es la parte donde yo me tengo que quedar callado, cosa que va a ser difícil. No, igual puedes ir a Bueno, finalmente nosotros no mostramos imágenes de lo que comprende el libro de Suralia, que son 75 imágenes con 75 historias. Hicimos una selección de este mundo y optamos por esta cantidad de personajes e historias. Hay material como para ir develando a poco este espacio surálico que hasta ahora había sido un secreto, que no nos atrevíamos a sacar hacia el mundo exterior este imaginario, por lo que es peligroso que puede resultar. Lo hemos mostrado en todos lados, ¿cómo va a ser usted? Ellos no lo saben. Ya. Y la verdad es que también en el tenor de que estamos en un momento país muy aburrido, muy triste, muy gris, muy grave. Entonces también tiene que ver mucho con eso del rescate del sentido del humor, que una de las cosas que tiene Suralia, por un lado. Por otro lado también tiene un sentido de la justicia muy importante, que en este espacio geográfico no todo el mundo tiene derecho, deberes también, pero tiene muchos derechos. Tiene derecho a casa propia, tiene derecho a salud, a educación, todas esas cosas por las que luchamos en este espacio, eso está cubierto. Entonces ellos no viven muy bien, ¿ya? No viven mejor, solo viven bien, que ya es suficiente. Porque ya tratar de vivir mejor tener estas cosas. Y una de las cosas que nosotros hacemos al momento de presentar esta presentación de sociedad de Suralia, donde cogimos 5 imágenes, es no mostrar imágenes del libro, sino algo que se desprendió producto de un viaje que hubo en algún momento en la historia de Suralia, de un grupo de surálicos que viajó a Nortalia, que ya evidentemente ustedes ya deben estar sospechando que Nortalia es México. Lo queda por acá el portal. Por acá está el portal de Nortalia. Entonces, hubo un momento en que los surálicos salieron a buscar empleo. No es que le haya faltado empleo, pero también está el espíritu de aventura natural del hombre, de eso de desplazarse de un espacio a otro. Entonces, lo que nosotros traemos es ese momento en que se trasladó un importante grupo de surálicos hacia Nortalia a buscar empleo, a pasar bien también, me imagino. Y el Ministerio de Robótica que tiene Suralia comenzó una campaña de construcción de robots que vinieran a suplir las necesidades de estas personas que se habían ido hacia Nortalia, y ese vacío fue solucionado gracias a la producción de estos robots que vamos a ir contando. En resumen, todo lo que vamos a mostrar acá no está en el libro. Entonces, lo quiero aclarar porque hay gente que nos ha reclamado y dice, oye, ¿dónde es ese personaje tan bonito? Hay otro personaje también bonito. Para que no se sientan estafados en ningún momento, dónde está este robot. Yo voy haciendo la traducción simultánea. Eso es lo que quería decir más. Gracias. Todo lo que está acá. Bueno, este es un primer robot que no está en el libro. ¿Y este para qué sirve, Marcelo? Este era un tomador de mate, un acompañante que prepara mate, convida mate, escucha. Se sienta al lado tuyo y toma mate. No hace nada. No, toma. Es un amigo
su partner, digamos, dentro de Suralia es un contemplador de atardeceres que se llevan muy bien, no dicen nada, se dedica a contemplar el otro robot atardeceres, que es una visión que tiene dentro del mundo. Y este robot, Esta es una, pensando, bueno, en todos estos espacios que de a poco se van deteriorando en el planeta, este es un digitalizador de paisajes. Este es el modelo Guanaco. Tiene la capacidad de desarrollar una gran cantidad de kilómetros en el día, ya que gracias a chicha, o sea, chicha de manzana de combustible, puede recorrer largas distancias. Es como el pulque. pulque de Este manzana. es un pulque de manzana. Y eso ayuda a que este Hay varios que se desplazan kilómetros con baja. un pulque. Claro, no solo este robot. Y claro, y lo que hace es hacer una especie de escáner, digitalizar el paisaje y conservarlo. Y luego hay otra maquinaria donde tú colocas esa información y puedes proyectarla y materializarla en otro espacio donde no hay nada. Eso conectándolo con lo que dijo Marcial respecto a los viajes en el tiempo, que decía que nosotros sabíamos algo que nadie más sabía, es porque próximamente no vamos a vivir todos bajo tierra. Ya, por eso la pandemia fue un gran ejercicio de conectarnos digitalmente. Y estos robots van a ser muy útiles porque han digitalizado todo el país. O sea, no pueden ver o En el momento de reconstruir. salir, vamos a tener todo resuelto a paisaje. A jardín. Un bello planeta. También quiero aclarar que estos robots los estamos ya fabricando, estamos buscando inversionistas. En México no tenemos ningún inversionista, Pronto estarán en el mercado, que estamos seguros que van a ser un éxito comercial. como todos nuestros negocios. Este es el modelo Darth Vader. Digo, ¿qué es lo que hace Marcelo? Bueno, este es un dispensador de mate de mercado, es un pan de papa con harina, pan de mol, pangenia, churrascos, tortas fritas. Tortilla, Tortilla, tiene que tener sí. tortilla. Vamos a Es ver. musical y genera una aromaterapia dentro de la cocina, acompaña, se digitaliza la radio. Tiene todas esas características. Te sigue, en un hornito también uno le puede poner cosas y hicimos acto de cocina porque la cocina es algo que nos interesa. Un leve Aire al Darth Vader de la Guerra Fría. Pero eso lo alcanza. Acá el nombre alcanza. No tiene nada que ver. Este es un modelo que fallido. Sí, este es el modelo asterisco, digitalizador de paisaje, fue el primer modelo, pero no se entendió. Es que nunca se supo si iba o venía. Entonces generó una confusión demasiado grande y finalmente, bueno, hicimos el intento de generar una patente que está en trámite. Hay un chiquitito dice Ahí dice patente en trámite. para que no nos choquen, porque en realidad probablemente no va a ser fabricado en serio. Este es el modelo 6G. 6G. Es un artrópodo redil de rueda expulsado de su manada. En realidad esta es la clásica cabra que se arranca para el cerro. Y estos tenían una función de llevar señal 6G a distintas comunidades. Pero como estaban en una especie de negocio, una compañía de Suralia que tenía el monopolio de estas cabras, de fabricación de estas cabras, tiene una cola que se extiende y se abre como una antena parabólica. Entonces estas que se liberaron, se aceleraron, se van hacia los montes, desconectan el GPS por una cantidad de minutos, 15 o 20 minutos, no es más lo que pueden hacer esa desconexión, hackean el satélite. Después le vamos a contar, los satélites son teteras que gravitan alrededor de Suralia. Y se va y entrega el 6G gratis a comunidades sin que paguen nada. Entonces, esa es su versión de esta cabra que se arranca para hacer. Extienden su cola, envían una señal gratuita, todo el mundo se conecta, se Y vincula. es 6G, Y es 6G. más avanzado. Muchos atlánticos tienen 6G. Y eso hace y cuando están a punto de ubicarla geográficamente, se apagan y huyen. Este seguro tuvo mucho éxito. Este es el robot loco del pueblo. Como la gente migró hacia Noctalia, en Suralia, ya no quedó ni siquiera los locos del pueblo. Entonces este robot está, de repente es amable, camina en la calle, saluda, le lleva la bolsa a la señora, pero otros días anda corriendo como loco, gritando, con una botella en la mano. Seriedad. Obscenidad. Alergia. Que en Suralia es una mala palabra, pero eso no lo hemos querido. Continuemos.
Este es otro robot que ya está en fabricación en serie. Tuvimos ahí un tema, porque esta es una medida tradicional Eso hay que explicar. Voy a partir un poco. Claro. Que es una medida tradicional que nos dejaron los españoles y que era un decalitro, que son 10 litros, una caja. Muy antiguo. Se llama Talmud. Almud, es el nombre local, pero finalmente era un decalitro. Y que tiene una medida, ¿okay? Y que si tú lo giras al otro lado, en la mitad, no sé, es 5 litros, medio decalitro o un decalitro, 10 litros. Pero el modelo que tenemos en Suralia, claro, el modelo que tenemos en Suralia es este modelo, un modelo más avanzado, que es autónomo también, Tiene que una no abajo, copió Pixar. tiene una abajo, Debemos decirlo aquí, tiene una que no abajo. copió Pixar. Tenemos un litigio en este minuto con Pixar, probablemente vamos a perder. Perdemos siempre, pero no importa. Tiene una abajo con la cabeza. Tiene una vaca con la cabeza para contar. Y una de las cosas que sirven los decalitros, estoy girando en algunas zonas, te siguen, tú vas de compra con los decalitros y es sirve para medidas de, qué sé yo, de papas, rabanitos, zanahorias, todo ese tipo de cosas. Mariscos también, almejas, o sea, mejillones, no sé cómo le dicen acá, etcétera. Almejas y mejillones. Muy bien. Le dicen Y etcétera. Este es otro robot de cocina, como un procesador. Estuve desarrollando la época de la pandemia, entonces Marcelo estaba todo el día cocinando, la etapa de la pandemia. Él se quedó pegado a la de la cocina. Hay mucha gente que La de la recepción, la de la cocina, la de toda esa la gente que aprendió a hacer pan, yo nunca aprendí a hacer pan, los robots. salimos, no mejores personas, pero mejores para ella. Bueno, además este tiene un pequeño detalle porque allá Suralia también, al igual que el sur de Chile, tiene una producción importante de papa. Entonces, uno de los productos que salen de ahí. Entonces, se utiliza la cáscara de papa en este modelo para hacer vodka. Entonces, igual tiene una alambique en la parte de arriba, aparte de ser un horno para cocinar y ser automatizado, funciona leña y tiene un pequeño alambique interno y que las cascaritas que uno usa se convierten en vodka. Bueno, sí, una época un poco oscura en Suralia, donde la gente se juntaba y había de a poco a poco iba abandonando la risa. Y había comenzado a ser un poco aburridas las reuniones y el Ministerio de Robótica propuso un prototipo de este trompo robot de la suerte celebrante, que es un modelo que también funciona en chicha de manzana, y se hizo una prueba. Entonces, la característica que tiene este robot, cuando se incluye dentro de un evento como este, por ejemplo, si nos ponemos muy serios, queremos romper el hielo, se hace funcionar este robot, comienza a girar las luces de colores y comienza a emitir una carcajada contagiosa. Entonces, se muere de la risa. eso es literal. Eso hubo que modificar el Literal. Las primeras muestras, la gente se murió literalmente de la risa, porque no estaban calibradas, entonces un par de ataques cardíacos. Luego el modelo se mejoró y ya sí es un robot que puede ser incluido en las fiestas, celebración de cumpleaños, etc. Aquí pasamos a otro que también es importante, y esto es importante para los tiempos que corren, el tema de un buscador de agua, porque uno de los problemas que hay en el sur de Chile, en Sudamérica también en algún momento, va a ser el agua, en todos lados. Pero nosotros, con esta proyección de futuro que tiene el Ministerio de Robótica, pensándolo en todo, se inventó esta, ya superando estas ramitas que se usan para usar. Y este es un robot que, al encontrar una beta, porque tiene unos sensores abajo, recorre largas distancias. Encuentro una beta de agua subterránea, sus sensores lo detectan, se instala ahí y comienza a girar. Las ruedas que tienen a los lados, las ruedas pequeñitas, alrededor de la rueda grande, giran a tal velocidad que generan las fuerzas centrípetas. Entonces, lo que hace la fuerza centrípeta es hacer subir un caudal de agua entre la roca, la arena, etcétera, etcétera, sin necesidad de hacer un pozo profundo. Esto la saca solamente con la energía de las fuerzas centrípetas. Sube por esos sensores y luego ya hay una llave que uno puede abrir y tener agua. Sin necesidad de intervenir. Esto lo has conversado con tu doctor. Sí. Importante, Vamos. esto está certificado por el doctor que tiene Marcelo. Está, digamos, autorizado.
Y compostino. Compostino es tu modelo italiano, evidente. El compostino se alimenta, bueno, de los desechos orgánicos de la comida y también, bueno, de los frutos que uno le va dando de comer. Se va y va dejando bolitas como dejan las ovejas. Va dejando bolitas, pero de compost, de restos orgánicos, a los cuales sirven para colocarle semilla. Uno le coloca una semilla, lo que sea, de durazno, de tamarindo, de lo que sea, una semilla, y luego esa semilla brota y ya se instala. Y continuamos con esto de seguir regenerando nuestra Recuerdo nuestra flora. que todos los inversores están buscando que quieren invertir en el robot. Ya pronto estarán en producción. La estufa Transformer. En el sur de Chile la gente se perfecciona en estufas a leña. Lo que más se usa, que son básicamente como esta, pero no son autónomas. Las primeras que fabricamos, al igual que en Chile, en Suralia hubo un estallido social. Entonces la gente rompió las vitrinas y estas estufas se arrancaron. Bueno, y se secuestraron. Viven escondidas en los bosques del sur de Suralia. El sur de Suralia. Sí. Y lo que hace esta estufa es que preparan comida, café y calor para la gente que se extravía en los bosques. Se sientan en el calor y uno los ve porque hay tú has visto en los bosques Una columnita de humo pequeña de humo. No es alguien que esté fumando. es un indicador de que hay una estufa de esta silvestre. Ayudar a las personas perdidas. Esa es una de las importancias que tiene esta estufa. Porque, bueno, se autoalimenta, evidentemente tiene brazos, se mete ramitas secas, mantiene siempre su fuego, lleva agua caliente y siempre algunas verduras en la olla. Y claro, y hace eso, ayuda a las personas perdidas. Esto es lo destapador de alcantarilla. Es una tontera porque, a pesar de lo desarrollado y todo ese equipo científico que hay en su área, se le olvidó hacer el hoyito a las tapas alcantarillas para levantarla. Que tiene un hoyo que le meten mucho y la levanta. No estaba en el diseño original. Y la solución fue precisamente hacer un robot que se le da manija, que tiene dos sopapos. Se le da manija, se eleva, baja, se deposita sobre la tapa de alcantarilla. Se gira, ahí tiene una palanca que se gira, se le da nuevamente manija, se eleva, saca la tapa y se deposita. Esa es la función básica que tiene este robot. Buena la relación con tus padres. Vengo de una familia disfuncional, eso es. Bueno, aquí hay otros más. Digamos, son imágenes de su Imágenes que no van, no están nuevamente. Todo esto no está en el libro, así que por favor no lo arreglen. Ese de la isla de las Vespas, donde las Vespas se dan por naturaleza, brotan de la tierra y luego tú las cosechas y te vas. En la iglesia móvil. En la iglesia móvil, en la iglesia donde los templos están, o sea, sí, muy apartados, entonces el templo va a volar en esos barcos gigantes. Claro, esos son navegantes solitarios aéreos, Es el medio, un tipo de hipocampo, de es un bar que hay en lugar de Suralia, en su publicidad. Esta es la isla del instrumento. En el instrumento donde brotan flauta, guitarra y todo eso, o sea, de forma natural. Son de madera además, todos esos instrumentos. Esto fue el encuentro de poetas, ¿no? Esos son los poetas Este de Suralia, libro. pero ese siempre lo pasamos de largo. Sí, no, después no llaman. No, pueden aparecer muchos. Ese es un encuentro folclórico de música tradicional de Suralia. Este es la Orenta. Como esto dura la charla 16 horas, no 16. La resumimos. Está el momento en que uno se viene a dar café y tomamos café. Pero ahora vamos a hacer una versión más reducida. Ya, bueno, como nosotros siempre mentimos, dijimos que no íbamos a mostrar nada del libro, pero sí, aquí está un personaje del libro. Esta es la Menina del Mar. Lo leo muy rápidamente. Menina del Mar, menina danzante y lozana, una caterva de ciervos como espectros inseguros, la desmantelan en el sueño y aprenden sus huellas en la arena. Decía llegar. A ver si hay quien dice que obtuvo un molde de su espanto y de su sonrisa. Frente al mar la suspende la educación y subsiste inmóvil como una estatua. Le encantan las papas fritas con ají.
Bueno, en Bohemia hay una familia grande de Menina. Son varias. Está la Menina del Mar, está la Menina de Peces, Está la Naya, que es la Menina de los Tartamudos. nada de los tartamudos. Ya, este es el navegante solitario aéreo. Cuéntanos, José, nomás. Bueno, en cada familia hay un navegante solitario aéreo que llega a una determinada edad y le surge la necesidad de viajar. Pero para ello se construye una nave con piezas de la casa. Una casa donde vivir, entonces entre todos aportan la familia y se hace una nave con la cual se va al lugar misterioso, viaja hacia los 5 puntos cardinales. ¿No? Sí. En Suralia hay 5 puntos cardinales. El norte, el este otro, el oeste otro, el sur y Suralia son como 7. Como combustible usa nubes rápidas cuando el viaje se encarga y el viaje pesado utiliza nubes de tormenta. Yo les puedo explicar un poquito porque parece absurdo que estos barcos volaran, pero tienen una cámara adentro de una bodega, una cámara de aire que es llenada, se rellena con nubes. Y con tipo de nubes, dependiendo del tipo de embarcación. Para nubes más de carga se usan estas nubes gordas, pesadas después de la tormenta, que sirven para mucho peso y larga distancia. Y para embarcaciones de velocidad se usan estas nubes de tarde, alargadas, qué sé yo, que son mucho más rápidas. Ahí sí, completo. Gracias. Eso. Y eso ayuda a que estas embarcaciones puedan elevarse. Están los árboles de nubes. Esto me gusta. Los árboles de nubes, si ustedes se dan cuenta, son esos árboles que están ahí abajo, unos árboles enormes, y cuando ya crecen lo suficiente, todo el follaje madura y se desprende. Se transforma en un árbol nube volador, como ven ahí arriba. El problema es que algunos de estos árboles nubes enferman con un hongo parásito y empiezan a succionar ovejas. Abducen ovejas. Y borrachos. También se llevan algunos borrachos, por eso que pueda salir un viernes con las 3 nubes. Lo abduce un árbol nube. Claro. Sí, y bueno, para los árboles nubes, en la época de la migración a Nortalia, se fueron los podadores de árbol nube, que también hay podadores de árbol nube, porque si crece mucho el árbol nube, si no lo podan bien, queda muy gordo, no se eleva. Entonces hay que podarlo de tal manera que quede aerodinámico, pues más. Y se fabricaron también unos robots podadores de nube de árbol, que no están acá en este momento, pero existen. Los PAT. Claro. Pescado aéreo de transporte. Ese era el transporte. Estos peces en Suralia vuelan y llevan hasta la isla de la memoria, hacen un rescate patrimonial. Llevan lanchas de madera, casas antiguas, y todo eso lo llevan volando hasta la isla de la memoria. Que son elementos en desaparición en el sur de y en Suralia. Las embarcaciones tradicionales, las casas también tradicionales, son. En general, sí. Árboles también llevan hacia la isla de la memoria. Aunque igual está en peligro porque vivimos en un país que no tiene memoria, así que son detalles. Pero en Suralia estamos tratando de recuperar la memoria. ¿Qué cosa? Después te lo repito yo. Este es muy interesante. Este es Arturito. Es como Arturito, pero Arturito. La unidad R2. La unidad R2 que lleva chicas, manzana, aquí van a estar adaptados para mezclar pulque, tequila, van a distintos modelos. De un dispensador de bebidas espirituosas. Entonces uno está, por ejemplo, en un convite y te sigue la tequila arriba, va llenando. Claro, lo más primitivo de Arturito. Pero muy útil. Absolutamente. Uno de los más populares. Eso. Están todos los detalles como para construirse uno. Ahí están los detalles, la madera, todos los detalles que se hay en el juego. Los planos son del libro. Son descargables. Continuará. Hasta aquí llegamos. Sí. En esta parte de la presentación. El resto vamos a continuar en el tercer tiempo en el bar. Y bueno, el libro está ahí disponible a un súper precio de promoción. Y quiero agradecer a Marcel que me aguante con toda esta locura y a todos ustedes por haber tenido la paciencia de habernos escuchado y de haber venido a perder su tiempo un día lunes esta hora.
Eso valió tu tiempo. Ustedes pensaban una presentación seria, pero sí, bueno, la verdad que ¿En serio? nosotros lo hacemos ¿Es serio? bromas Lo hacemos en serio. De hecho, nuestro querido amigo Felipe está haciendo un documental de todo esto. Vamos a hacer Un documental de Agadú Borges. un largometraje, todo. Sí. Así Vamos a que, estar dando tiempo hablando de esto. Así que qué bueno, bueno. lo vamos a anunciar con testimonio. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Exactamente, con sus preguntas, si Sí, porque alguien del público tiene algo que comentar. Sí, ese radio cuando fue un camión de sanidad a buscar a Marcelo con los enfermeros que tenía libre solo afectado. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, no soy un especialista en el tema, pero en algún momento en la maestría tuve la oportunidad de leer un libro sobre la historia de Suralia, que fue muy poco conocido porque fue escrito por un islandés, ahorita no me acuerdo del nombre, no de Islanda, sino de una isla, y ya era cuando habían cambiado de la B a la R, ya no era Sudalia, era Suralia, y como él era islandés decía Sulalia, y nadie entendía a qué se refería. Pero bueno, en el libro decía que lo que diferenciaba realmente Suralia de Nordalia, porque antes era todo una pangea y era completo lo que... La única diferencia es que las dictaduras en el norte eran perfectas y todas las dictaduras en el sur fueron perfectas. ¿Qué opinan de esta tesis? Te refieres a al que no podía pronunciar bien porque tenía labio leporino, ese mismo. Sí, y que no está relacionado con Joaquin Phoenix, pero sí. Las dictaduras en el norte son perfectas, las del sur son imperfectas. Por el color, yo creo que las nuestras son más tristes, son más en blanco y negro. Ustedes pueden ver el dibujo, o sea, el imaginario está en blanco y negro. Son igual de sangrientas, pero en blanco. Y claro, si avanzamos hacia el norte, se empiezan a poner más coloridas, claro, y más Un poco más alegre. banana, ¿no? Sí, son un poco más alegres. Las acompaña mucha música, creo. Banda sonora, la dictadura, diferente que la de ustedes, las de más al norte son más alegres. Bueno, alegres para los dictadores, ¿no? Porque los dictadores siempre suben. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Yo opino que una de las cuestiones en este va y viene de Chile, de chilenos, mexicanos, etcétera, se les olvidó la gran inmigración que hubo justamente con las dictaduras y que llegaron un buen grupo de chilenos a vivir en México, exiliados, y bueno, y los sentamos aquí, o se educaron aquí más bien, y regresaron a Chile y se convirtieron en ministros, ¿no? Y es de malas costumbres de los Pienso Carolina Toa. Sí, algo que había ministra de Interior. Polidera no estuvo tan... Claro. Él ya vive en Suralia, me imagino. Grande. Siempre fue su Era el maestro nuestro. Polidera. ¿Alguna otra pregunta? Uy, a riesgo de caer un poquito en la realidad. Hablaron de la dictadura que ensombreció todo, oscureció, pero dijeron que ahora estaban en un momento muy aburrido. No sé, las noticias que a veces llegan de Chile no son tan aburridas. ¿A qué te referías, Marcelo? Está un poco grave. El tema de la visa, que fue muy bien, que tuvo una muy buena solución en Suralia con el trompo celebrante. Chile nos está haciendo falta eso. A Chile en Suralia tiene resuelto, pero Chile no lo tiene muy resuelto. Entonces, esto de cada día ser cada vez más delicado y cuidadoso en lo que se dice y cómo se dice, para no ser dilapidado en la plaza o ser funado en internet, es muy delicado. Y eso ha convertido de alguna forma al país en un espacio un poco grave, un poco apretado, un poco acartonado, un poco no salirse del margencito. Sí, sobre todo Chile tiene eso. Claro, que puede caer mal, que esto puede ser cuestionable. Entonces, acá nosotros jugamos harto con eso. Suralia tiene una libertad en ese sentido, donde nos reímos de locura mucho. Entonces, nos reímos del establishment. En el fondo es eso. Partimos riendo de nosotros Nosotros, mismos. Nos pusimos una foto
como los pescados. Somos pescados. Claro, no son de Esa es nuestra corporatividad en Sudáfrica. Claro, o sea, Pero volviendo a la realidad de Chile, sí, lo único que uno hace cuando ve a nuestros políticos te dan risa. Sin embargo, son tipos puros, serios, artífices de corruptelas, corrupciones, negociados y tranzas, que te vuelvo a decir que hacen que el país sea muy serio, muy grave, y siendo Chile en general por temas geográficos, de clima, quizás por el aislamiento, siempre es más serio que el resto de Latinoamérica, no cruza la frontera hacia Perú y la gente te toca, se ríe. Allá son muy graves. Nosotros, claro, hemos querido poner un poco de buen humor y reírnos y apostamos a eso. No hay nada así. Nos reímos de cosas, ya incluso de los tartamudos, y de repente nos reíamos de los cojos, y a la semana siguiente Marcelo andaba cojo, y yo también andaba cojo cuando escribíamos el libro, que de partida el libro, también es bueno explicarlo, todo este imaginario de Suralia es un trabajo de Marcelo de casi 30 años, muchos años, pero la verdad que eran cosas tan raras que nadie entendía, entonces yo le ayudé a explicar en un par de años, como producto de nuestra amistad, en realidad yo me sumé al trabajo de Marcelo y hicimos unos cuentos que pretenden tener también este espíritu del libro, que no tiene bestias, no bestiales, pero sin bestias, y una especie de sano buen humor, una es pura buena onda. O sea, no hay onda. mala onda. En Suralia nadie se caga a nadie. Son todos derechos. Y justamente cuando hicimos el libro, nosotros nos juntábamos y le decíamos, Marcelo, nos toca trabajar con proyectos que nos ganan. Oye, trabajé hoy día, ya me llevaba para casa, entonces yo pasaba a comprar un costillar, una botella de vino, y nos íbamos a trabajar, comíamos, tomábamos, agarrábamos los monos, y decíamos, ¿qué quisiste decir acá, Marcelo? Y me decía algunas ideas, y nos reíamos, nos matábamos la risa, y tal, pues, si te Nos notábamos de la risa. yo no sentí que hubo realmente un trabajo en el sentido formal. Por eso nos acompaña nuestro compañero acá, Mauricio Carilla, que él está encargado de tener una empresa que se llama Trabajos Entretenidos. Entonces nos está prestando una asesoría para que nosotros no hagamos nada muy grave en este día. Es verdad. Además, de todo lo que han dicho, es la única verdad. Entonces, eso es sumarle un poco a toda esta cosa tan grave, que a la vez es chistosa, ¿no? Entonces, hicimos una tremenda revolución para tener una constitución nueva en la casa. Y ahora la vamos a hacer una nueva que también la vamos a rechazar. Y estamos en el mismo. Con la de Pinochet. Vamos a volver a la misma constitución, que era la mejor de todas. Suralia no es absurdo. La risa. Y nadie se ríe. Deberíamos al menos reírnos. Es algo, bueno, de eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Cuestionamiento? Dudas, si tienen dudas podemos Mejorarla. sí. Podemos aportar a la conclusión de eso. Cuando uno va siempre a un congreso de cualquier hacer de la especialidad, mejora la calidad de la vida. Y desde México, ¿cómo llegamos a Suralia? Hay que viajar al sur primero y allá hay un portal, ¿no? No sé lo que tú puedes explicar. Es que no puedo decir mucho al respecto. Mira, eso es una cosa que nosotros tenemos que ir poco a poco llegando, porque la verdad es que el mundo no está tan preparado para recibir toda esta cantidad de información que hay. Como les digo, tenemos información para hacer 3 libros más, por lo menos. Oye, Marcelo, recuerda que estamos en una presentación de libros y necesitamos vender libros. La única puerta que tenemos para entrar a Suralia es comprar. No hay otra puerta. Se abre. Uno entra a Suralia. Ustedes conocen a Marcel, siempre aporta con la cordura en cualquier momento. Que además está muy barato. Un libro con forma de libro de mesa de arte que lo estamos dando gracias a la Cojera del Gusano, que es como la filial, es la editorial y como Ficticio es como su filial en México, y la Cojera del Gusano es como la filial de Ficticia allá en Puerto Montt. Este bonito libro de mesa de arte les va a costar solamente 198 pesos, que fue el precio convenido, ¿no? Claro, está, y lo pueden ojear, hay dibujos, hay textos, conexiones entre los textos por allá y por acá. Sí.
Y esa sí, es una gran puerta de entrada a Suralía. Y además el video al principio explicativo también, claramente uno lo ve y dice, ahora entiendo todo, ahora entiendo. Hay que verlo un par de veces, sí. Idealmente 75 veces. Sí, porque son, uno por historia, sí. ¿Otra pregunta? Ya. A nombre de Librería Bonilla, les agradecemos la presencia tanto a la mesa como a los asistentes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Sí, gracias. Esta es una mesa como la de Italia. Anda. Sí. Si se levanta